Se está manifestando en todos los medios de comunicación en todo el mundo una alerta por un posible ataque apocalíptico con una amplia capacidad de armamento nuclear, lo cual está generando conmoción en las personas de todo el mundo. Los últimos informes recientes manifiestan, según la OTAN y otros medios especiales de investigación, los indicios que apuntan a que el Kremlin está preparando un gran ensayo nuclear. Asimismo, Corea está haciendo los últimos ensayos nucleares para un posible conflicto. Hace unos días trascendió la noticia de que el submarino nuclear ruso Belgorod se estaba moviendo por aguas del Ártico y los servicios de inteligencia occidentales advirtieron de que podría preparar un ensayo de arma llamado Poseidón. Según la propaganda rusa, Poseidón podría provocar un tsunami nuclear que arrasaría poblaciones enteras. Ahora han trascendido imágenes del movimiento del llamado tren militar nuclear ruso dirigiéndose a sus fronteras para un eventual ataque. Se trata de un convoy con material de la 12ª División Militar rusa, la responsable de gestionar, almacenar y transportar la munición nuclear rusa. Las imágenes difundidas muestran al tren cargado de vehículos militares y lleno de contenedores atravesar el centro urbano de una localidad situada en el centro de Rusia. Tras detectar el movimiento del convoy ferroviario, confirmado por distintos vídeos difundidos, la OTAN emitió una alerta a los miembros de la alianza sobre la posibilidad de que Rusia efectúe una prueba armamentística que implicaría la explosión de una bomba nuclear. Asimismo, días atrás, Corea del Norte aprobó una ley que autoriza el lanzamiento de ataques nucleares preventivos si su gobierno o arsenal nuclear se ve amenazado y convierte en irreversible su política nuclear. Esta nueva ley, aprobada durante la segunda sesión del plenario de la Asamblea Nacional Suprema, contempla un ataque nuclear si el centro de mando nacional o su arsenal nuclear se ve en peligro de un ataque. Con todo esto, Corea del Norte disparó un misil sobre Japón, que viajó unos 4.500 kilómetros antes de caer al Océano Pacífico. A la vez, en las últimas semanas, probó por primera vez un misil balístico intercontinental, según afirmaron Corea del Sur y Japón. Hasta este informe, continúa el intercambio de proyectiles en la península de Corea. El régimen norcoreano ha disparado otros 2 misiles balísticos de corto alcance. Con este ya son 6 los ensayos de Corea del Norte en menos de 2 semanas. Un misil de alcance intermedio que por primera vez sobrevoló la parte septentrional de Japón, activando las alarmas del país. Estados Unidos y Corea del Sur recurrieron horas atrás a inyecciones propias. Estados Unidos anunció asimismo el regreso de portaaviones de propulsión nuclear llamado Ronald Reagan, junto a las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Japón. Estados Unidos, por su parte, ha acusado a China y Rusia de posibilitar la carrera armamentística de Corea. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba, tenemos una amenaza directa del uso de un arma nuclear. Si de hecho, las cosas continúan por el camino que van, advirtió el presidente de los Estados Unidos. Sin lugar a dudas, las tensiones están en sus niveles más altos, lo cual está generando la alarma de la población entera, lo cual muchos afirman que se trata de lo que Jesús profetizó sobre rumores de guerras y guerras. Pero recordemos aquel versículo de Lucas 21:9, cuando oigas de guerras y de sediciones, no os alarméis, no te asustes, dice la Biblia. Es fácil aterrorizarse si no supiéramos lo que dice la Biblia, si no supiéramos que Dios es soberano, si no supiéramos que Dios está en el trono y que Dios ordena la historia, que Dios controla la historia. Este sería un mundo aterrador para vivir si Dios no lo controla. Sería aterrador pensar en un futuro en este mundo si no supiéramos este versículo. Por eso el Señor entiende eso y por esa razón dijo eso. Podríamos estar aterrorizados por la forma en que van las cosas en este mundo, incluso en un mundo primitivo en la época del Señor Jesucristo. Era un mundo aterrador para vivir, porque estaba marcado por guerras y disturbios. Estaba marcado por cosas aterradoras. Y el versículo 10 nos dice, se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Si hay algún tema que domina la historia mundial, es el tema de la guerra. Si vemos la historia del mundo, si estudiamos las historias de las guerras, es la historia de quién conquista a quién, de quién subyuga a quién, de quién vence a quién, de quién gana y quién pierde. Toda la historia humana es la historia de la guerra.
Nada es más característico de la humanidad que la guerra. Guerra civil, guerras fronterizas, guerras triviales, guerras familiares, revoluciones, acciones militares, rebeliones, guerras mundiales, etcétera, etcétera. La única vez que hay paz es cuando todo el mundo hace una pausa para recargar. Y este es el caso ruso, por ejemplo, que ahora estamos empezando a descubrir que todo lo que han estado haciendo todo este tiempo desde hace años atrás es recargar y hacer alianzas con enemigos en el Medio Oriente. Pero Dios dice que así será el mundo. Esto es exactamente lo que dijo Cristo, por eso no nos debería de sorprender. Aumentará en su capacidad destructiva, porque a medida que la tecnología y la ciencia avance, la capacidad de entrar en conflictos es cada vez más y más. Para tener unos datos, antes de la época de Jesucristo, los historiadores registran unas 70 guerras importantes, y no se refiere a conflictos o rebeliones o batallas, que lo vemos y continúan todos los días en todo el mundo, sino de guerras significativas. Hablamos de 70 guerras importantes antes de la época de Jesucristo. Ahora, en los siguientes 1000 años después de Jesucristo, se registra 50 guerras. En los siguientes 500 años, se registra 100 guerras. En los siguientes 300 años, se registran 250 guerras. En los últimos 200 años, se registran 500 guerras. Esto nos evidencia que va escalando y escalando. Pero lo que tenemos que entender, que esto no es nada comparado con lo que vendrá en el futuro, comparado con lo que vendrá en el día del Señor. Lo que nuestro Señor nos está mostrando es que algo épico y único va a ser característico del tiempo final. Pero esto que vemos ahora son dolores de parto, lo que significa que va a ser más y más fuerte y más grande y mucho más intenso. Apocalipsis nos manifiesta de cómo será eso. 3 conjuntos de juicios: juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Y eso lo vemos en los juicios de las trompetas del futuro. El 6º ángel suena en Apocalipsis 9 en el verso 14, y ahí viene la palabra: suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. La imagen de la visión es que hay 4 ángeles en el Éufrates, en el Medio Oriente, y están ocultando algo, están restringiendo algo. En el versículo 15, fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, para ese día, para ese mes y ese año. Fueron liberados para que pudieran eliminar a 1/3 de la humanidad. Los demonios van a mover a los reyes del mundo a participar en esta batalla. Y ahí vemos una fuerza masiva del este que va a llamar a todo el mundo al conflicto. Todo el mundo se reúne para lo que es la guerra del gran día de Dios, el Todopoderoso. En el versículo 16, están reunidos en un lugar en hebreo llamado Har Megiddo, que significa el monte Megiddo, y esto está en el norte de Israel. Pero después de todo esto, el cielo se abrió. He aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y en justicia él vendrá a juzgar. Aquí es donde viene Cristo, y la bestia, y los reyes de la tierra y sus ejércitos se juntaron para hacer la guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía en su presencia señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y los 2 fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Por eso debemos entender, cualesquiera que sean las guerras que estén sucediendo en el mundo, las guerras que hayan sucedido en el pasado, o las guerras que habrá en un futuro cercano, no se parecerán en nada a las grandes conflagraciones finales que ocurrirán en el tiempo de la tribulación. Una descripción más detallada de esas guerras se encuentra en Daniel 11 y también en el capítulo 14 del libro de Zacarías, y será algo mundial, escalando a una ferocidad desconocida e inimaginable al final. Pero los cristianos aguardamos con paz y gozo aquel día que Dios vendrá a juzgar y a llevar a su iglesia con él. Por eso sigamos firmes proclamando esta verdad salvadora, para que muchos puedan encontrar esta esperanza que solo tienen los verdaderos cristianos.